responda a otros fármacos como un antiespasmódico y para evitar lo que es el vómito, atropina. Personalmente, si yo no encuentro la causa de por qué se produce vómito, yo no le utilizo la atropina porque la atropina es un fármaco bastante agresivo que tiene un efecto a nivel de lo que es la acetilcolina. Y imagínense si se produce, nosotros tenemos un paciente con taquicardia, le aplico lo que es la atropina y aumenta lo que es ese efecto colateral o esa taquicardia. Entonces, tienen que recordar todos los efectos que produce a nivel del organismo del animal cuando van a utilizar un fármaco que no es específico solamente para el vómito, en el caso de la atropina. Bueno, acá también habla como antisecretor para mantener las vías respiratorias libres antes de la anestesia y durante la misma. Y en la parte oftálmica. Después, efectos tóxicos. Esto es bastante interesante. Los efectos tóxicos producen nerviosismo, produce alucinaciones, sed, pupilas dilatadas, colapso respiratorio, excitación, debilidad, boca seca, piel enrojecida y caliente, visión borrosa, disuria, incoordinación muscular, disfagia, taquicardia y aumento de la presión sanguínea. Justamente lo que estábamos hablando. Se utiliza como una terapéutica de una intoxicación en los casos que más o menos yo fui mencionando. Acá justamente se habla de que se utiliza bastante como un preanestésico. Lo que es el sulfato de atropina. Después tenemos lo que es el glicopirrolato. Después tenemos lo que es la omatotropina, que es un derivado de la atropina que se utiliza más bien para casos de problema oftálmico, en el caso de producirse una midriasis. En la diciclomina se utiliza para disminuir lo que son los espasmos a nivel intestinal. En el caso, por ejemplo, del útero, uréteres y la parte biliar. No produce efectos atropínicos en las glándulas salivales, sudoríparas y tampoco gastrointestinales. Entonces se puede utilizar bien para lo que es la terapéutica porque nosotros no tenemos que, va a evitar lo que es la salivación, sudoración y tampoco lo que es esa producción de todos los ácidos que se necesita para la digestión. Después ya tenemos los fármacos de acción directa. Dentro de este grupo tenemos la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina y otro conjunto de fármacos que vamos a ir describiendo. Después tenemos lo de acción indirecta. Dentro de los de acción directa son sustancias que interactúan directamente con el receptor adrenérgico. En este caso, en el órgano efector y de esta manera produce los efectos farmacológicos. A este nivel, lo que son de acción indirecta, provocan la liberación de lo que son las catecolaminas, noradrenalina y adrenalina, de lo que son las terminaciones postganglionares de las fibras sinápticas y de lo que es la médula suprarrenal. Y algunos ejemplos de ellas son estos fármacos que tenemos acá. Y después tenemos fármacos de acción mixta.
en el cual tenemos efectos directos e indirectos. A partir de ahí vamos a ir hablando de lo que son estos receptores y cómo actúan sobre este conjunto de fármacos. Bueno, básicamente los receptores adrenérgicos son fármacos simpático-miméticos. Bueno, cuando entramos ya, entramos ya dentro de lo que es este grupo, ¿sí? Parasimpaticolíticos. Bueno, a este nivel nosotros vamos a tener dos grupos de fármacos que tienen una actividad simpático-mimética y simpaticolítica, ¿sí? Hasta acá nosotros terminamos lo que es ese conjunto de fármacos. Entonces nosotros vamos a hablar ya de los fármacos que tienen un efecto simpático-mimético y simpaticolítico. Estos fármacos están básicamente distribuidos en cuanto a su funcionalidad en receptores A y B, que se vuelven a clasificar. Estas clasificaciones de receptores permiten entender con claridad lo que son las acciones simpático-miméticas y simpaticolíticas de la división de los simpáticos. Y los receptores A, por ejemplo, provocan excitación, constricción y aumento de las actividades basales. Entonces tenemos receptores A, son fármacos que provocan excitación, constricción y aumento de las actividades basales. Vamos a hablar un poquito de ellos. Después hablamos de los receptores B, que pueden ser tipo B1 o B2, ¿sí? Que producen más bien una función de inhibición, relajación y depresión de lo que son las funciones a nivel de estos órganos que vamos a ir describiendo. Evidentemente estos fármacos se van a volver a repetir en otros o asociados con otros fármacos. Entonces vamos a explicar un poquito en líneas generales cómo es su funcionamiento para más adelante entrar a hablar de cada uno de ellos. Es bastante amplio. Entonces, por ejemplo, tenemos a lo que es la noradrenalina, la adrenalina, fenilefrina. Tenemos también a lo que es el metaxomina, metaraminol. En este caso vemos que tiene un efecto agonista y tenemos un efecto antagonista. Entonces traten de recordar a que nosotros llamábamos efecto agonista y efectos antagonistas. Entonces cuando ustedes van leyendo, bueno, este tiene un efecto agonista, bueno, este tiene un efecto antagonista. Entonces si no recuerdan, vayan y busquen en lo que es la parte de generalidades en la primera clase, lo que es efecto agonista y antagonista. Uno es un efecto similar y otro es un efecto contrario.
Después tenemos los efectos agónicos.